no llegó a ver el nuevo link, por lo menos que tenga la posibilidad de escucharla después. Bueno, ¿les parece que comencemos? Sí, perfecto. Sí, porque creo que ya ha pasado 7 minutos y solucionado el inconveniente. Bueno, vamos a dar comienzo a la segunda clase del curso Problemáticas Actuales, la Clínica Revolucionada. Esta clase lleva por título Adolescencias y Familias en Tiempos de Pandemia. Y para Carlos, para Nati y para mí es un gusto presentar a Susana Sternbach, que es psicoanalista de adultos, adolescentes y de pareja, docente y presidente fue de la Asociación Argentina de Psicología y Psicoterapia de Grupos y de la Sociedad Psicoanalítica del Sur. Ha publicado artículos y libros, entre ellos el último, Tramas, Teoría Clínica y Ficciones para un Psicoanálisis Contemporáneo, y dicta cursos sobre la obra de André Green y Piera Olanier. Hola Susana, ¿cómo estás? Bienvenida. Bueno, vamos a dar comienzo. Están todos muteados. Les pedimos que permanezcan así. Si tienen alguna pregunta o algún comentario durante la clase que quieran hacer, la van escribiendo. Y entonces, bueno, tanto si Susana va a preguntar o si nos va a aparecer, Carlos va a ir comentando. Vamos a abrir después, obviamente, un espacio de preguntas. Así que, bueno, ahí admití. Así que damos comienzo entonces, si te parece, Susana, a la clase de hoy. Bueno, buen día, gracias por la convocatoria. Bueno, empecemos, arranco. Cuando Rita se contactó conmigo, el eje de lo que me proponía era, y ahora Rita lo volviste a decir, ¿qué nos dejó la pandemia? ¿O qué nos deja la pandemia? Lo primero que se me ocurre para decir es siempre y cuando nos deje, porque por ahora la pandemia lamentablemente parece gozar de buena salud, pero de todas maneras es una ocasión para poder reflexionar acerca de, o preguntarnos acerca de qué pasó, qué pasa en la reunión de hoy sobre la cuestión de las adolescencias y de las familias, y por supuesto voy a agregarnos a nosotros, a los analistas, en tiempos de pandemia, trabajando con adolescentes y o con las familias. Tanto pandemia como adolescencias son términos conjeturales. ¿Qué quiero decir? La pandemia, y voy a aclarar esto, voy a decir unas palabras, tiene efectos absolutamente heterogéneos, y como todavía no nos dejó y no pasó suficiente tiempo de elaboración, esos efectos heterogéneos sobre todo nos lanzan a un universo de preguntas, algunas de las cuales todavía no tienen respuesta. Pero de todas maneras, los efectos que produce este virus son heterogéneos, y lo que podemos decir hoy acerca de esto tiene carácter conjetural. Digamos que el futuro hoy se conjuga en condicional. No podemos aseverar nada, casi o poco, en tiempo futuro, sí en tiempo condicional, sujeto a reelaboraciones y repreguntas. Y por otra parte,
y al haber irrumpido de un modo tan imprevisto y tan inédito, no podemos constreñir, y estoy pensando en nosotros, en nuestro oficio, algo inédito a teorías previas, lo cual se nos transforma, si podemos, en una oportunidad inmejorable para cuestionar lo naturalizado a nivel de las subjetividades, a nivel de las adolescencias, a nivel de las familias, a través del lazo social y también de nuestra propia teoría y práctica. Por otra parte, yo hace rato que empecé a referirme al tránsito adolescente en plural, las adolescencias, no la adolescencia, justamente porque no hay una sola adolescencia. Hay enormes diferencias y diversidades también en esa etapa de la vida. Ergo, voy a empezar a hablar del COVID, de la pandemia, y luego voy a tratar de ligar esto con la cuestión de las adolescencias y las familias en pandemia. Digo las dos cuestiones porque es imposible referirse a las adolescencias sin incluir las dinámicas familiares y sin incluir el colectivo social. Y una de las cosas que voy a subrayar es que para mí el COVID, además de irrumpir como trauma, es un gran revelador. Revelador en el sentido del revelado antiguo de fotografías analógicas. Hace muchos, muchos años a mí me gustaba la fotografía y en el laboratorio asistir al proceso en que un negativo, a partir de un líquido, revelaba y aparecía la fotografía, era algo impactante y maravilloso. El COVID también revela aquello que estaba pre-COVID negativizado, digamos, y lo muestra a cielo abierto, a múltiples niveles. Entonces, vamos con la pandemia. Hace 1 año y medio, para la mayoría de nosotros, hubiera sido impensable que un virus desconocido pudiera provocar los cambios radicales que estamos atravesando a nivel planetario. La pandemia, con sus efectos de amenaza de muerte, ha trastocado nuestros hábitos más arraigados y puesto en jaque lo naturalizado como parte de nuestras vidas. También puso de manifiesto la vulnerabilidad de todos, a la que por supuesto no escapamos analistas ni pacientes. Se trata de una situación traumática, una invasión al estilo de la ciencia ficción, que irrumpió antes de que los psiquismos estuvieran en condiciones de procesarla. El trauma puede ser definido como un exceso de estímulos que no logra ser representado por el aparato psíquico. Claro que esto no solo depende de la fuerza de los estímulos, sino también de la respuesta subjetiva frente a ellos. Lo que es traumático para un sujeto y que éste puede revivir bajo los modos de la compulsión de repetición, para otro sujeto con mayores recursos psíquicos puede ser terreno para una elaboración, en el mejor de los casos incluso fuente de transformación a predominio de pulsión de vida.
El trauma es un encuentro y nuestra tarea como analistas incluye el favorecer las posibilidades elaborativas frente a la irrupción de lo inasimilable. Situación particularmente difícil cuando nosotros nos encontramos bajo la misma necesidad de elaboración que nuestros pacientes. Entre los efectos traumáticos de la amenaza pandémica, dos tienen para mí particular relevancia. El primero, el del miedo a la muerte, activado imprevistamente y frente al cual sujetos y comunidades recurren a respuestas diversas, desde las actitudes fóbicas o paranoicas hasta las conductas maníacas que desmienten los riesgos o buscan encontrar culpables. El segundo efecto, de enorme relevancia, según lo entiendo, es el de la incertidumbre, una incertidumbre radical. El COVID irrumpió de un modo inesperado y abrupto. Lo que parecía en un comienzo algo ocurrido en otras latitudes y casi una noticia entre otras, ustedes deben haberlo vivenciado también cuando apareció un virus extraño en China y parecía tan lejos, y luego apareció creo que en Italia y seguía apareciendo lejos hasta que de golpe estábamos en pandemia. En un principio parecía algo ocurrido en otras latitudes y casi una noticia entre tantas otras. Y sin embargo se expandió de modo vertiginoso y en poco tiempo se transformó en algo que nos alcanzaba. Se generó una caída repentina de lo previsible, quebrando nuestra omnipotencia y poniendo de manifiesto el desamparo que nos habita desde que nacemos y del cual trabajosamente nos defendemos a lo largo de la vida. También nos impuso alterar nuestra cotidianeidad y nuestros proyectos. Bajo sus múltiples configuraciones, la angustia de muerte se precipitó a nivel colectivo. Para el psicoanálisis, angustia de muerte y angustia de castración son inseparables. De modo que, junto con el COVID, también la angustia de castración se expandió, confrontándonos de modo brutal y sin atenuantes, no solo con la propia castración, sino además con la castración del otro con mayúscula. Como un rayo que arrasa sin respetar distancias, jerarquías ni poderes, nos confrontó con la vulnerabilidad de la que nadie está exento. Funcionarios, presidentes, líderes mundiales se han contagiado y no están más a salvo de la muerte que cualquier otro sujeto. La medicina, que ha avanzado un montón, ahora tenemos las vacunas, al principio parecía también desamparada, y aún hoy la medicina y la ciencia nos pueden ofrecer respuestas y soluciones parciales y provisorias. Todavía hoy no se conocen los efectos a mediano plazo del COVID, entre otras cosas. El efecto psíquico de esto remite justamente a la angustia de muerte / angustia de castración, propia y del otro. La ilusión de un Padre todopoderoso que nos pudiera proteger, según escribió Freud en El porvenir de una ilusión, se desmoronó de un plomazo.
Esto es una de las primeras cosas que quisiera decir en relación a el efecto psíquico que atravesamos los sujetos, que atraviesan los vínculos y que atraviesa el colectivo social planetario. Y ahora voy a decir unas palabras acerca de las adolescencias, pero antes quisiera preguntar si alguien quiere hacer algún comentario o proponer, ofrecer, si bien Rita ya lo dijo. Si alguien quiere decir algo o escribir algo, veo que hay algunos chats, pero no puedo hablar y leer al mismo tiempo, así que podemos parar ahora o en cualquier otro momento para que aparezca algún comentario, ocurrencia, pregunta, para que esto sea más dinámico. Prefiero, digamos, un encuentro más dialogado que una clase académica con alguna preguntita al final. Igual, si no hay preguntas o comentarios ahora, vamos con las preguntas al final. Pero con respecto a esto, hasta acá, ¿hay algún comentario? Carlos, vos sos quien recoge los chats. ¿Hay algo que te parezca como para parar un momento o no? No, Seguimos. por ahora no. Eran todos comentarios sobre la transmisión. Nada sobre el... No, Okay. no, por ahora no hay ninguna pregunta. Ok, bueno, sobre la transmisión no Pero puedo decir nada. no, simplemente que algunos apagaron la cámara para evitar el corte de la transmisión. Acá Carolina Romano comenta que dice: a mí me aumentaron mucho los casos de adolescentes con síntomas de ahogo, al estilo de ataques de pánico, casi calcados, y casos de mujeres más que nada con sensación de encierro y conflicto con los padres. Y Virginia Salomone agrega también con ideaciones suicidas. Claro, bueno, buenísimo, porque ahí es donde vamos ahora. Así que después vamos a dialogar, porque a mí también me interesa mucho lo que ustedes, desde la experiencia hospitalaria, puedan aportar en este encuentro. ¿Sí? Perfecto. Bueno, Algunos entonces, dicen que apagan la cámara porque si no, no tienen buena señal. perfecto, no hay problema. Para hablar entonces ahora de adolescencias, primero quiero diferenciar. ¿Se acuerdan que antes dije que hay una diversidad de adolescencias que también están sujetas, obviamente, a los cambios históricos? No era lo mismo cursar la adolescencia hace décadas que hoy en día. Ni cursar la adolescencia, ni la niñez, ni la adultez, ni la vejez tampoco. Pero entonces quisiera al menos hacer una primera diferenciación. Mencionar unas palabras acerca de las adolescencias, entre comillas, clásicas. Cuando yo estudiaba en la facultad, más o menos en el Pleistoceno, y cuando empecé mi práctica y las cosas que llegaban a la consulta hace algunas décadas. En aquel entonces estábamos todos casi de acuerdo en que la adolescencia era una crisis que implicaba duelos respecto del cuerpo, de la propia infancia, de los padres idealizados de la infancia, etc. Y que esa crisis implicaba un tránsito a nuevos proyectos identificatorios cuyo punto de arribo sería la adultez.
El adolescente se decía que adolecía de la maduración y de la estabilidad propias del ser adulto. Era un ser convulsionado, partícipe de una eclosión corporal y emocional que lo distanciaba del niño que había sido hasta ese entonces. Eso impulsaba a la búsqueda de una identidad no enmarcada en los códigos familiares y que se abría así al universo exogámico. La rebeldía y la confrontación generacional, las oscilaciones de dependencia-autonomía, los cambios anímicos, tornaban al adolescente en un ser difícil para los mayores. Había cierto acuerdo, no obstante, en nominar ese desagradable estado de cosas como la crisis adolescente. Los adultos, leo una cita de un capítulo que escribí, los adultos eran quienes con más rigor o con más tolerancia aspiraban a que las cosas se acomodaran en su sitio y el hijo asentara su cabeza, sus pulsiones y sus pies en el suelo firme del ingreso a la adultez. En aquel momento las consultas predominantemente tenían que ver con esta crisis y con pacientes predominantemente neuróticos, que presentaban síntomas fóbicos, obsesivos, o bien angustias y conflictos que requerían ayuda profesional. Si bien ocasionalmente se podía citar a los padres, el encuadre se solía ser individual, y la interpretación bajo transferencia constituía la herramienta Princeps. Esto válido para los adolescentes y también para los adultos. Hoy día, bajo otros formatos adolescentes y familiares, la salida exogámica sigue siendo, por supuesto, parte del tránsito y continúa presentando dificultades que la pandemia con la convivencia obligada viene acentuando. Es decir, recién alguien mencionaba el ahogo. Por supuesto, una cosa es el ahogo en relación a lo que hoy se denomina y que tiene tanta frecuencia, como vamos a hablar en unos minutos, ataque de pánico, y otra cosa es el ahogo que muchos adolescentes, muchos niños y adultos también tienen, personas neuróticas que hablan y sienten el encierro que forma parte de el aislamiento, el distanciamiento social, la distancia corporal, la sexualidad que se ve afectada absolutamente en los encuentros también en adolescentes que están queriendo hacer seguramente sus primeras experiencias sexuales y afectivas, y en el momento de la salida exogámica necesaria, vuelven a ser reenviados a la endogamia, al ahogo familiar. Leo una pequeña viñeta. La convivencia de Luli con la madre, su actual marido, y las hijas que él tiene de un matrimonio anterior, presentó dificultades desde el comienzo hace 5 años. Luli tiene ahora 16 y no se banca a las hermanas impuestas de 8 y 11. Pero sobre todo no se lleva bien con Alberto, el marido de la madre, hombre autoritario de quien dice que la trata como a una nenita más. Las peleas arrecian cada vez con mayor violencia, hasta que Paula, la madre, decide hacer una consulta. Es octubre de 2019.
la analista empieza a trabajar en sesiones individuales con Luli, acompañadas por entrevistas ocasionales que incluyen a Paula, Alberto, e incluso a Mario, el padre de Luli, a través de videollamadas, ya que vive en Mar del Plata. Acuerdan algunas pautas que posibiliten mayores libertades a la adolescente, entre ellas visitar más seguido al padre, con quien se lleva muy bien. También la de una mayor flexibilidad horaria. Luli, que es una chica neurótica, sin síntomas preocupantes, tiene amigues y le encanta la vida social, que por otra parte no parece incluir demasiados riesgos. Todo va mejor, pero llega marzo 2020. La cuarentena obligada hace retroceder a esta familia varios casilleros. Peleas, violencia. En ese contexto, Luli no quiere continuar las sesiones. En lo virtual no tiene intimidad y sospecha que la pueden escuchar. Sospecha que se confirma un día cuando se da cuenta que las hermanas chiquititas están escuchando detrás de la puerta de su cuarto y después la empiezan a gastar. Entonces discontinúa el tratamiento, pero además la problemática ya no es solo de Luli con la familia. Los adultos se pelean a los gritos por cuestiones económicas y la casa se vuelve caótica en general. Recién unos cuantos meses más tarde, Luli acepta volver a su terapia por videollamada desde el parque, en el momento en que se aflojan las restricciones y se empieza a permitir el running y la caminata por espacios abiertos. Y ahí vuelve por videollamada a las sesiones. Bueno, esta viñeta de alguna manera logra encaminar el tratamiento con la pericia del analista y con la contribución de Luli y de los padres y de Alberto, porque de a poco se retoma el camino vía online de sostener el deseo exogamizante con otros recursos y con otras dificultades que en la presencialidad no habría. Pero esto sería una viñeta para ilustrar una de las problemáticas en los adolescentes y en las familias cuando realmente en el momento de la salida hay que quedarse adentro. Situación que particularmente en los adolescentes puede traer enormes complicaciones, así como en los padres. Esto está referido a una clínica que en otros momentos era predominante, tamizada por el efecto pandémico. No es la clínica predominante hoy día. Ustedes me hicieron llegar la cuestión del ahogo, de los ataques de pánico, de las ideaciones suicidas. Hasta ahí llegué. Las depresiones, otras problemáticas. Estas problemáticas que hoy en día son muy frecuentes, no aparecieron con la pandemia. Ya las adolescencias de los últimos años, ya una punta de años, tenían otras características, que voy a pasar entonces ahora a describir muy cortito. Las adolescencias actuales, pre-COVID. En las adolescencias actuales han venido predominando justamente los ataques de pánico, que no son otra cosa que angustias masivas catastróficas, los trastornos de alimentación, las adicciones,
las conductas impulsivas, a menudo de carácter autodestructivo, como por ejemplo los cortes, y problemáticas que también enfrentamos desde hace muchos años con los pacientes adultos. No es la crisis adolescente. Son problemáticas que se juegan muy fuerte en los adolescentes, algunas se juegan en niños también, y muchas de estas son frecuentísimas en las adulteces, en muchas consultas de parte de pacientes adultos y de parejas, por supuesto. Son dinámicas de funcionamiento que se suelen denominar fronterizas o de borde, y que se caracterizan por la derivación del conflicto al cuerpo o a la acción, a través de descargas que no alcanzan a tramitarse por la vía psíquica o representacional. Nos encontramos, por ende, dentro de lo que podríamos llamar una predominancia de lo pulsional que estalla dada la precarización de las redes imaginarias y simbólicas. Es decir, hace años, hablo de mi propia práctica, veo que acá hay alguna gente mucho más joven, pero quienes tenemos una práctica clínica de décadas, lo que habíamos aprendido, con lo que sabíamos trabajar más o menos, era con el inconsciente, ¿no? Las lógicas del inconsciente. Los actos sintomáticos, los sueños, los síntomas como neuróticos, como transacción entre deseo y defensa. Había que lograr hacer consciente lo inconsciente. ¿Cómo? A través de la interpretación. Cuando yo trabajé como analista en mis primeros años, muchos, la mayor parte de mis pacientes hacían diván. Por supuesto, hace muchos años que casi todos mis pacientes vienen, se sientan en el sillón y hacemos frente a frente, y eso es lo que estaría indicado también. ¿Pero por qué? Porque junto con hacer consciente lo inconsciente y trabajar con las lógicas del inconsciente y del síntoma neurótico, nos encontramos con toda una clínica que es la que acabo de describir, con los ataques de pánico, las impulsividades, etcétera, donde nos tenemos que meter a trabajar lo pulsional, el ello freudiano. Green lo llama lo arcaico, y ha escrito un montón acerca de esto. Pierre Olanier lo llama lo originario. Ella lo trabajó hace muchos años en relación a los pacientes psicóticos que formaron su práctica clínica, pero que hoy en día esto puede ampliarse de otra manera y retrabajado a la clínica actual, porque si seguimos interpretando a pacientes que no son estrictamente neuróticos, que tienen problemáticas narcisistas, que lo que se juega es la descarga pulsional hacia afuera o hacia adentro, si seguimos queriendo interpretar y pidiendo asociaciones, es como hablarle en japonés a un británico. Es otro el código. Y la intervención incluye la interpretación, porque además esto es fluctuante, digamos momentos más neuróticos que habilitan la interpretación, y otros momentos que son de descarga pulsional que hay que frenar, y no con la interpretación metafórica que en ese momento no llega ni por casualidad, y que requiere otras
formas de intervención más eficaces. En estas problemáticas, la angustia aparece bajo una vertiente catastrófica. No es la angustia señal, es otra cosa. Es como un exterior que inunda o desmantela al yo. Por eso los llamados ataques de pánico. Tengo taquicardia, me voy a dormir, me voy a morir, no aguanto, me desmayo, el yo cae. Es una clínica del desborde, a menudo marcada por las urgencias de una pulsionalidad desencadenada. Y esto, que aparece mucho en los adolescentes y que por supuesto está acentuado en muchos con la pandemia y sus efectos, esto tiene estrecha relación con las formas contemporáneas de producción de subjetividad y con las modalidades que adoptan los sufrimientos. Todo lo que podamos pensar acerca de las patologías me parece que merecen ser pensadas en relación con lo histórico-social. No puede ser casualidad que en una época aumente la frecuencia de estas problemáticas. Esto, por supuesto, tiene ligazón con la producción de subjetividad. Esto nos llevaría a otro tema, pero en todo caso, esto nos enfrenta ahora y en cualquier momento con las fronteras tan difíciles de demarcar entre psicopatología, normalidad y cultura. ¿Qué consideramos hoy, digo hoy pre-COVID, y hoy con los efectos de la pandemia, qué consideramos una adolescencia normal? ¿Bajo qué circunstancias indicamos la necesidad de un tratamiento? Si digo esto, y digo que hay que relacionar esto con las configuraciones de la subjetividad y las formas contemporáneas de producción de subjetividad, donde lo que se considera normal hoy no se parece a lo que se consideraba normal en otros periodos históricos, y sin una escala valorativa en cuanto a que a lo mejor, y ahora me voy a referir a esto, algunas transformaciones importantísimas sociales y del imaginario colectivo han liberado muchísimas cuestiones que estaban ahogadas en otras épocas, pero generaron también nuevas problemáticas que constituyen una oportunidad para nosotros, para nuestra práctica y para el abordaje clínico. Hablemos unos minutos de las transformaciones sociohistóricas. Voy a listar nomás porque todos sabemos de qué va. Los enormes avances tecnológicos, el mundo online que coexiste con la vida offline, mucho más desde la pandemia, obviamente. La hegemonía de Internet, la multiplicación y sofisticación de diferentes dispositivos de conexión. Gracias a esto hoy podemos estar en este encuentro, y como decía Rita antes, el año pasado una pequeña dificultad en la conexión hubiera sido complicadísima. Hoy ustedes aprendieron, todos aprendimos a manejarlo y se pudo salvar en unos minutos. El streaming, el contacto a través de las redes sociales. Todo esto impulsa, por supuesto, nuevas configuraciones subjetivas y también del lazo con los otros, desde los vínculos amorosos hasta los modos de agrupamiento social. Las redes sociales particularmente
están sustituyendo en muchos aspectos a las familiares y a las de la formación escolar. Post pandemia, uno de los efectos es que, bueno, uno de los modos que tienen los pibes de buscar lo exogámico, aunque estén a 2 metros de sus padres, lo constituyen las redes sociales. En los chicos púberes, el tema de la Play y demás, los juegos en red, los múltiples modos de no quedar tan ahogados. Pero además, íntimo y público se entremezclan, otorgando con frecuencia sensaciones de pertenencia y exhibiendo al yo frente a un grupo social de amigues que son espectadores que comentan o liquean lo mostrado. A mí una cosa que me llama mucho la atención, hasta qué punto, para bien y para mal, lo íntimo se diluye cada vez más, porque muchas veces en las redes se sube lo íntimo que se hace público. Bueno, han hablado o hablan de la sociedad del espectáculo. Algo que me llama mucho la atención es cuando, no sé, prendo un momento las noticias o leo el diario, lo que fuere, se habla del público, no del ciudadano. El público es el espectador. Entonces la noción misma de ciudadanía se ha diluido y todo pasa a ser espectacular, en el sentido del espectáculo, donde todos estamos de un lado y del otro, estamos del lado del público, del espectador, y estamos del lado del protagonista que se da a conocer. Esto tiene, por supuesto, enormes ventajas en un sentido, y generan muchísimas problemáticas al mismo tiempo. Depende, como siempre, de la singularidad y de los vínculos, el uso que se haga de esto, que es un beneficio y un avance enorme. Además, la virtualidad en esta época subvierte las categorías de tiempo y espacio, que son matrices simbólicas fundamentales y que se transformaron de modo notable. El espacio real y el virtual se entrecruzan. ¿Qué quiere decir lejos o cerca? Yo puedo estar muy cerca, a través de la pantalla, de alguien que vive a 15.000 kilómetros. De hecho, a lo mejor les pasa a ustedes, pero yo atiendo cada vez más, de modo virtual, a pacientes que viven en otros países. Y hay cercanía. Digamos, ¿qué quiere decir cerca o lejos? Y al mismo tiempo la temporalidad ha cambiado notablemente a través de la aceleración y de la inmediatez. Bueno, si vamos a mencionar los cambios en las familias, podemos hablar, de hecho ustedes creo que tienen algunas reuniones en este curso que también se refieren a cuestiones que solo voy a listar. Los modos de ser padre, madre, hijo son hoy muy diferentes de los que se consideraban normal hace no tanto tiempo. Las nociones de amor, de sexo, de género, han sido subvertidas en su pretensión implícita de universalidad. Lo que se consideraba universal y natural estalló, lo cual es buenísimo,
porque todo aquello que desnaturalice permite la pregunta: ¿qué soy en lo tocante a la sexualidad, la pareja, la familia, la procreación, lo femenino, lo masculino? ¿Qué es lo normal en la actualidad? Desde la mentada caída del poder patriarcal, junto con el declive de la heterosexualidad como único paradigma de los vínculos sexuales y amorosos, hasta las formas naturalizadas durante siglos respecto de la identidad entre sexo anatómico, género y elección de objeto, los aspectos más íntimos de la existencia parecen haber sido puestos en cuestión. En cuanto a los adultos, no es menor el efecto de las transformaciones. Las clásicas funciones materna y paterna, sedimentadas durante largo tiempo a punto de haber sido consideradas universales también dentro del psicoanálisis, ¿no? Y hace no tanto tiempo. El padre era el que ejercía la función paterna y la madre era la que libidinizaba y entonces el padre tenía la función de corte. Y esto en la clínica se decía e incluso se habilitaba o invitaba a los padres, a los señores, a poner límites a menudo bastante autoritarios, porque a ellos les correspondía la función de corte. O sea que estaba anclado en el sexo y en el género como sinónimos, la cuestión de las funciones subjetivantes. Y esto parecía natural. Por otra parte, hasta hace algún tiempo, la adultez parecía ser la aliada del orden, la estabilidad, la conservación de lo instituido. Hoy no es así, porque los adultos mismos viven en una búsqueda identificatoria acorde a paradigmas de época que permiten e invitan a reciclar la propia identidad, búsqueda que antes estaba predominantemente permitida a los adolescentes. Si a esto le agregamos los ideales ligados a lo joven, la juventud como ideal, nos encontramos con una simetrización generacional que a menudo diluye las fronteras entre edades y las compacta en un tiempo que no avanza o que aspira a retroceder. Los hijos adquieren un protagonismo activo del que carecían cuando los mandatos eran más férreos. El saber, hoy en día, muy a menudo está más del lado de los jóvenes, por ejemplo, en la virtualidad. Esto, el virus y la pandemia, también lo acentuó, es uno de los efectos. Al tratarse de un virus que atacaba y ponía absolutamente en riesgo a los mayores, eran los mayores quienes morían con Frege el año pasado, y los jóvenes están un poco más al margen. El desamparo se llama población de riesgo y está bien. Y hoy en día, bueno, llega la vacuna y demás, pero el desamparo quedó ubicado en los mayores. Entonces, pero ya antes del virus, esto que yo acabo de listar, ¿no? Con lo cual, tanto los adolescentes como los adultos tienen nuevos desafíos, porque ¿cómo vamos a esperar que los adolescentes aspiren a un crecimiento que los impulsaría hacia la adultez cuando sus mayores, también en crisis, realizan esfuerzos por parecer casi tan jóvenes como ellos? ¿Y cuál sería el lugar
para los adultos entre la desvalorización por la pérdida de vigencia generacional y la paridad con los hijos si obedecen el mandato social de adolescentización. Ambas generaciones enfrentan por ende una misma paradoja. El adulto encarna el porvenir del adolescente, pero a la vez la adolescencia encarna el ideal social juvenil propuesto para el adulto. Un ejemplo, una piba adolescente consulta porque tiene angustia, angustia masiva y demás. Bueno, nada, trabaja unas entrevistas y llega a una de las primeras sesiones tremendamente angustiada. Relata que lo que le pasa es que la madre se llevó sus calzas de ella, fucsia, nuevas, se fue el fin de semana con su novio nuevo, dejó la heladera vacía y le dejó un WhatsApp diciendo: total, ya sos grande, te vas a arreglar, sos independiente. La piba se angustió mucho. Primero se enojó muchísimo porque eran sus calzas nuevas. Después se angustió porque no era tan grande. Y al final se trajo a dormir a un pibe que había visto un par de veces. Se lo trajo a dormir, durmieron, no se cuidó, y llegó a la semana siguiente a la sesión angustiadísima porque se imaginaba embarazada. Por supuesto, fue una actuación destinada a la madre. Entonces, esto que ilustra que muchas familias, por supuesto no todas, pero funcionan a veces al estilo de un clan fraterno, con atenuación de las funciones y de las diferencias. De la revuelta adolescente de otras épocas y de la confrontación generacional, la rebeldía, el adolescente rebelde, eso, hemos pasado a situaciones que orillan la incomunicación, el aislamiento o incluso cierta indiferencia. Indiferencia en dos acepciones: desinterés e indiferenciación. Estos son clases que yo di, cosas que escribí antes de marzo de 2020. ¿Sí? Entre el 2010 y el 2019, ¿ok? Me falta un poquito, tengo 2 viñetas, no sé si prefieren interrumpir, si se están aburriendo y quieren hacer un cortecito y hacer lugar a las preguntas, o si leo esto y ya trabajamos dialogando. Me parece a mí, no sé Carlos, porque sos el que está llevando el registro de las preguntas, pero me parece que tenemos tiempo, si son 2 viñetas, como para terminar y pasar a las preguntas, si te parece. Sí, sí, me parece. Recién miré, a ver, me falta poquito, así que después ya englobamos todo. Veo que hay 21 chats, de los cuales no sé cuántos son por la transmisión y cuántos traen, pero Carlos, vos estás tomando nota. A mí me interesaría mucho, porque me interesa mucho también escuchar la práctica de ustedes, la práctica hospitalaria, la práctica de gente más joven, que se ha formado por ahí con otros autores. Lo que me interesaría, si es que no hacemos a tiempo de incluir todas las preguntas, en otros
Zoom, en otras presentaciones, tuvieron la amabilidad después de hacerme llegar vía mail Las los preguntas. chats. Sí, si eso es posible, estaría muy agradecida, porque para alguna próxima presentación a mí me sirve un montón y para mi propio registro, ¿sí? Sí, sí, perfecto. Bueno, entonces, el panorama con respecto a las adolescencias, las familias y el mundo, la sociedad, que acabo de describir en un listado, por supuesto implica transformaciones que en otras épocas históricas a lo mejor acontecían cada no sé cuántos siglos. Estas transformaciones, por eso hay algo de revolucionado en el título de estos encuentros, ¿no? Que ustedes, es una revolución o son revoluciones que ocurrieron en pocas décadas. Piensen que la palabra adolescencia data de 1960. Antes no existía como categoría. Y para los años 60 y 70, la película ejemplificadora de esto se llamó Rebelde sin causa. Tenía que ver con un adolescente, ¿no? Es muy poco tiempo. Y las transformaciones entre lo que llamé las adolescencias clásicas y estas, pre-COVID, acontecieron y siguen aconteciendo con un vértigo que implica una transformación de los paradigmas que consideramos más universales y más naturales. Encima el COVID. Entonces digo, como si en medio de un terremoto aterrizaran los marcianos. Por un lado, yo les decía que me parece que el COVID es un gran revelador también, porque evidencia, trae a la luz la foto de lo que venía ocurriendo a múltiples niveles. Yo todavía no podría escribir un trabajo acerca de esto porque no lo tengo claro. Estoy llena de preguntas interesantísimas y pocas respuestas, pero estoy casi convencida que también esto es una oportunidad enorme para deconstruir cuestiones anteriores, también de nuestra teoría y de nuestra práctica, y para lanzar preguntas nuevas y enriquecer la teoría, estoy hablando de nosotros, y también enriquecer la clínica. Bueno, voy a las dos viñetitas. Juanita no se parece mucho a Luli. Juanita le cuenta a su terapeuta, en pleno pico de la pandemia, que ya sacó pasajes junto con su novio para ir a descansar una semana a Brasil. ¿Ustedes se acuerdan el momento que no bajó demasiado, pero se acuerdan el momento en que el pico en Brasil era terrorífico, que se veían los entierros en los lugares más inverosímiles porque no daban abasto con la cantidad de muertos? En ese momento Juanita va alegremente a su sesión a decirle que la semana que viene al analista no va a poder asistir porque se va a descansar una semana a Brasil. Juanita tiene 19 años y cursa la universidad mientras da clases de apoyo a nivel primario. Consultó hace algunos meses por episodios de impulsividad y por ataques de pánico recurrentes.
La analista no sabe qué decir, no sabe cómo intervenir. Lo que siente es angustia. No, obviamente no le puede decir, no podés ir, no es la madre. Lo que hace es preguntarle por qué eligió justo ese lugar. Y la paciente responde con naturalidad que está re barato. Ante la mirada sorprendida de su terapeuta, probablemente esto es de una supervisión, no fuera solo sorprendida, me imagino enarcando las cejas con un gesto poco simpático. Pero digamos, ante la mirada sorprendida de su terapeuta, Juanita dice que está al tanto de lo que pasa en Brasil, pero que la verdad nunca pensó que ella o el novio pudieran contagiarse. Y que si bien sus padres, cincuentones largos, pusieron alguna objeción, la verdad no la tomó en cuenta, ya que ella era libre. Encontramos en Juanita algunas cuestiones que tienen que ver con la problemática de esta piba impulsiva que en un impulso actúa y no piensa, pero además habla de los roles, de los lugares familiares. La palabra de los padres no tiene ningún valor, ni tampoco se le ocurre que pudieran ellos estar en riesgo. Por supuesto, acá hay una operatoria psíquica de desmentida. Lo sé, pero aún así, tan frecuente en estos tiempos. Ella sabía lo que pasaba en Brasil, sabía los riesgos, pero nunca se le había ocurrido que a ella o al novio o a los padres les pudiera pasar algo. Y la idea de libertad, eso es un revelador de lo que activa en algunas personas o en muchas el efecto COVID y cómo revela las lógicas psíquicas previas a la irrupción traumática. En este caso, un aparato psíquico que funciona predominantemente como mucha de esta clínica de la pulsionalidad de la que estábamos hablando y que predomina hoy, funciona muchísimo con escisiones y desmentidas, mucho más que con la represión neurótica. Por eso no se trata de hacer consciente lo inconsciente, porque eso supone operatoria de represión, sino que se trata en la clínica de intervenciones que apunten a ligar lo escindido y a trabajar sobre las desmentidas. Última viñeta, que es lo que le pasa a Fede. Fede tiene 17 años. Es hijo de un abogado prestigioso y de una madre que trabaja para una empresa multinacional. Ambos hacen home office desde hace más de un año. Al igual que muchos amigos, Fede participa al menos una vez por semana de fiestas clandestinas. Por supuesto, sus padres están al tanto. La entrada cuesta 1.000 pesos. Fede va al secundario, no trabaja. Entonces, la entrada cuesta 1.000 mangos y además cada uno debe llevar algo de bebida, ya que los eventos tienen lugar en una casona de un barrio opulento. A partir de que Fede, en tanto asintomático, contagia al padre, quien debe ser internado, después sale de la internación, la familia acusa algún impacto y consultan. Es una consulta familiar. El diagnóstico es aislamiento, pero no por COVID, aislamiento intrafamiliar y desapego. Cada uno en lo suyo y un hijo con mucho sostén económico y profundo desamparo afectivo.
de siempre. Con estas 3 viñetas, a lo mejor podemos conversar con respecto a lo, digamos, a lo teórico y a la práctica, ¿no? Retomo, ¿qué nos deja la pandemia? Como revelador, nos ayuda a entender dinámicas psíquicas, dinámicas vinculares y dinámicas sociales que siempre están entretejidas, por lo menos desde mi perspectiva es imposible pensar la una sin las otras dos. Y como revelador también nos permite entender las diferentes respuestas a lo traumático. ¿Se acuerdan que al principio yo decía que el trauma es un encuentro? El virus viene del exterior. No todos respondemos del mismo modo con respecto a lo traumático. Y a veces, y ahora 2 palabritas acerca de nosotros como analistas, las respuestas a lo traumático nos sorprenden, lo cual habla de que los diagnósticos siempre son tan relativos y conjeturales. Yo me encontré, no sé ustedes, en mi propia clínica, con pacientes considerados graves que frente a lo traumático pudieron hacer una elaboración mejor que otros pacientes que en la estabilidad aparentemente neurótica y sin situaciones imprevistas parecían manejarse en una acomodación social fenómena. Esto también es una oportunidad de revisar nuestras categorías psicopatológicas, nuestras categorías diagnósticas, y lo mismo en relación a los vínculos y el lazo social. Vínculos familiares que mejoraron con la pandemia, muchos otros que estallaron. Por supuesto, ha crecido enormemente la cantidad de separaciones y divorcios, que no es que esté mal separarse, pero estalló algo que el COVID reveló y que en una convivencia más atenuada estaba, pero tal vez también había un pacto de desmentida. Los efectos postraumáticos recién los podemos tal vez empezar a conjeturar. Hay montones de escritos acerca de si el COVID a futuro va a dar origen a una sociedad mejor, más justa, más solidaria, o al revés, si las vacunas quedan en manos de quienes tienen más dinero y poder, me refiero a países, y entonces lo que aparece es la violencia extrema, y entonces aparece lo mejor y lo peor de la condición humana. Yo no me animaría en lo más mínimo a hacer conjeturas respecto de qué va a dejar como efecto postraumático. Lo único que puedo pensar es que va a ser dinámico. Otra cosa que revela este COVID son las lógicas sociales. No me voy a poder extender, pero hace muchos años yo escribí sobre lo que es la lógica del consumo, donde parece que la felicidad viene de afuera. Y hay en muchas personas, no solo adolescentes, sentimientos de profundo vacío, porque hay menos mundo interior y más depositado
en el ruido, en el consumo, en lo que provee el exterior. Esto también es para pensarlo. Y finalmente, ustedes saben que Green, en uno de los libros, contrapone lo que él llama la lógica de la esperanza, subsidiaria de la pulsión de vida, de la lógica de la desesperanza, que es propia de la pulsión de muerte. Me parece que si bien él esto lo trabaja desde la subjetividad y desde lo arcaico, ¿no?, que yo les decía, me parece que es posible también pensarlo en relación al COVID. En su novela La peste, Camus escribía que lo que salva en la peste, además de la posibilidad de sobrevivir, por supuesto, es la esperanza. Y creo que esto también nos incumbe como analistas, sostener, pese a las dificultades, la esperanza de que nuestra práctica sirva. No es fácil. Tuvimos que aprender a manejarnos con estos dispositivos. Este es otro tema. Padecemos los mismos efectos traumáticos de nuestros pacientes y tenemos que ver cómo los elaboramos. Y en todo caso, lo que yo diría es que lo que podemos hacer con lo que nos va a dejar la pandemia como oportunidad es apostarle a la pulsión de vida siempre, aprovechar que esto irrumpió para cuestionar lo que dábamos por sentado y seguir enriqueciendo la teoría, porque hay mucho para seguir trabajando, y sobre todo seguir enriqueciendo la clínica, ¿no?, a través de nuestra escucha de lo nuevo, de lo que barre con nuestros propios prejuicios, nuestros ideales, nuestras ideologías, como algo así como en épocas de cerrazón abrir. Bueno, hasta acá. Bueno. Hay muchas preguntas, así que Carlos ahora las va a ir leyendo. No sé si las vas agrupando, las últimas son más en relación a algunas cuestiones de las viñetas. No sé, Carlos, si querés ir leyendo. Sí, empiezo a leer las primeras. Dale. Susana, que no sé, acá no figura el apellido, dice: al haber cambiado tanto el ejercicio de la sexualidad, donde los padres permiten convivencia de fin de semana entre adolescentes, se han modificado los puntos de conflicto familiar. De hecho, veo mucha apatía, depresión, mayor dificultad para comprender que aún necesitan guía y mayor competencia con los padres. Carolina Romano agrega: eso también, todos necesitan presencial y les cuesta muchísimo la virtualidad escolar. No sé si querés que haga la siguiente o querés ir contestando. Sí, yo diría ¿Hago varias? agrupemos. Bueno. Sí, dale. ¿De qué manera, Estela Menucci pregunta, de qué manera los padres pueden ser referentes válidos frente a sus hijos adolescentes cuando ellos también se sienten avasallados por la pandemia? Los miedos que sienten los padres se transfieren a sus hijos, creando un clima devastador en el encierro, ¿no? A esto sumando lo inestable de lo económico, alquileres, pago de escuelas, prepagas, etcétera, etcétera.
Y agrega después, la tecnología nos inundó de información, cómo asimilar tanto sin que medie el pensamiento crítico al no tener calma para hacerlo. Hago hasta aquí y después hago otras. ¿Qué les parece? Sí, como vos Por eso quieras. acá hablan más del tema de los padres, por eso me parecía cortar acá y después hacer el otro grupo, ¿te parece? Ok, Dale. ok. Bueno, en los pibes a veces hay más apatía y más depresión y menos rebeldía, porque ya no se trata de padres que se sostienen a veces de un modo autoritario como antes, en sus creencias y en su firmeza, sino de padres que están ellos mismos desorientados. Los padres desorientados y los pibes desamparados de justamente referentes válidos. Esto venía ocurriendo hacía ya muchos años, unos cuantos años. Con el COVID, por supuesto, esto se acentuó por todos lados, porque en la medida en que todos, el COVID a todos nos ha generado desamparo, vulnerabilidad, angustia de muerte, de castración, esto atraviesa a todas las generaciones. Si a esto le agregamos algo que vos mencionaste recién, Carlos, de alguien que hablaba de los padres con miedo, de los padres con problemas económicos, de los padres que tienen que subsistir, y de algo que yo no sé cómo denominarlo, pero que a todos creo se nos pasa el tiempo muy rápidamente, ¿no? Como sin pausa, y cuando te querés dar cuenta te toca limpiar la cocina y después tenés que atender, hablo de nosotros, y después tenés que cocinar y después no sé qué. Yo les decía, la condición humana ¿qué es? Es nacer en estado de desamparo. Freud hace más de un siglo. Desamparo, desvalimiento, esa es nuestra condición inaugural, que inaugura una dependencia de un otro que asiste y que tiene el saber y de alguna manera el poder. En esta situación que revela ya una caída de los adultos previa, una cierta claudicación también, ¿no? En las fiestitas de los adolescentes que terminaban algunos en coma alcohólico y que muchas veces los padres se iban y les dejaban la casa y bajo bajo el título de son independientes, son autónomos, como esta mamá de la viñeta, los dejaban desamparados. Ahora con el COVID, efectivamente se genera una situación de desamparo que remite en todos al desamparo inaugural. Y ahí hay que ver cómo cada uno responde. Y muchos adultos, aún con las mejores intenciones, no están ellos psíquicamente en condiciones para convertirse o para sostener un rol de referentes válidos. Y cuando digo válidos en acto, porque no se trata del discursito de tenés que o no te permito no sé qué, o es en acto y nos encontramos con como si todos fueran chiquitos, muchas veces. Con lo cual, hay veces que el analista
en lugar de hacerse el muerto, como se decía en una época, y que fue muy mal interpretado, debe funcionar a veces como sostén e incluso dar algunas veces indicaciones y ayudar a los adultos a poder ubicarse como referentes válidos, porque de lo contrario, como en esa viñetita que la piba se trajo cualquier pibe pero a la casa, pero además no se cuidó, sobre todo no se cuidó, no se cuidaron, es una apelación a que, mamá, escúchame, ¿qué te crees? Soy una pendeja, dale, nutrime, sosteneme. Bueno, no, y lo de la presencialidad, que está muy activo como tema por la escolaridad, más allá de la idea que cada uno tenga, porque como esto se convirtió en grieta también, creo que nadie tiene duda respecto de que es mejor la presencialidad que la virtualidad para los chicos, porque tienen que salir de la casa. Ahora, por supuesto que esto hay que equilibrarlo con la cuestión sanitaria, en eso no me voy a meter, pero lo que es seguro es que los pibes más grandes o más chicos necesitan presencia de los adultos, y la presencia no es estar a 10 centímetros, sino estar presentes. Estar presentes. Estar presentes para escuchar, por ejemplo. Preguntar, che, ¿qué te está pasando? Te veo medio bajón. ¿Qué pasa? Y la apatía es depresión, finalmente. Es falta de deseo. Bueno, no sé. Hay bastantes más preguntas. Dale, pásame. Varias. Bueno, Romina Brunetti en realidad pide bibliografía o el trabajo escrito tuyo. En todo caso, si después nos pasás bibliografía, la podemos subir al Facebook o incluso mandar por mail. Sí. Estela Menucci dice, algunas de las cosas que pensaste hace tiempo, Susana, también yo las venía vislumbrando. Esto de cómo las familias se manejan con un plan fraterno, cómo volver a ubicar en cada caso estos corrimientos familiares. Después Mariela Gutnik dice que es trabajadora social, dice que es muy interesante escucharte, dice que le sirve mucho desde su desempeño profesional y laboral, ya que trabaja en un programa de fortalecimiento de vínculos familiares y comunitarios. Te agradece, un gran placer compartir con todos. Judith Martínez dice que es muy clara la presentación, dice que en clave de época también agregaría un capitalismo de mercado que ordena gozar, y en contraste, vidas con escasos recursos materiales, adolescentes que se sienten caídos de lugares. Y pide si podrías ampliar sobre intervenciones de operatoria, de ligar lo escindido y el trabajo con las impulsiones. ¿Continúo? O... Continúa un poquito más, sí. Bueno, Estela Menucci vuelve a preguntar, ¿no crees que aumentaron las somatizaciones en casi toda la población por estos momentos de pánico solapado? Y agrega que le gusta mucho tu ponencia. Liliana Dulbeco, muy interesante la charla, se podría pensar a la desmentida como lo que subyace en el no acatamiento de las recomendaciones de cuidado por parte de algunos sectores de la población. Ok. Hay más, pero... Bueno, contesto algunas cosas. Con respecto
a las intervenciones, si queda tiempo después lo retomo, y si no queda tiempo, después les mando alguna bibliografía. Una es el libro Tramas, que es el último, y que es de Letra Viva, que está en Letra Viva y además se consigue en otras librerías, pero que justamente está por salir como ebook. Estoy en diálogo con Letra Viva, o sea que va a estar en versión digital. Y con respecto a las intervenciones, tengo algunos trabajos y un libro que compilé antes, hace 10 años o más, con Hugo Lerner, que se llama Organizaciones Fronterizas, que habla sobre las patologías de borde, y bueno, donde hay 2 capítulos míos. Voy a mirar dónde, digamos, puede estar lo de intervenciones para este tipo de problemática. Con respecto a las somatizaciones, sí estoy de acuerdo. Hay somatizaciones que tienen que ver, que se acentuaron durante el COVID. Hay somatizaciones que podemos tener cualquiera, digamos, cualquier neurótico puede somatizar, y en épocas de aislamiento social, bueno, el no ir a hacer los chequeos, el no hacer consultas y demás, por supuesto que después dejará problemáticas corporales no atendidas a tiempo, pero además otro tipo de somatizaciones más cercanas a lo que se llama el paciente psicosomático, lo que las escuelas de psicosomática describen. Esto tiene que ver con este tipo de problemática que al no procesar psíquicamente de un modo más complejo, descargan la pulsión a través de la explosión, por ejemplo la violencia, o el ataque de bulimia o lo que fuera, o hacia adentro. La implosión, eso tiene que ver con la somatización. Con respecto a la desmentida, y si a nivel colectivo esto se puede pensar, yo lo pienso así. Pienso que en todo el mundo hay amplísimos o amplios sectores de la población que no toman medidas de cuidado, bueno, como la pacientita esta Juanita, pero digamos a nivel más colectivo, y que esto tiene que ver con saber que hay un riesgo y al mismo tiempo desmentir, hacer de cuenta que esto no ocurre o que a uno no le puede tocar y que tampoco va a contagiar a sus seres queridos, ¿no? Hay un comentario, una contribución con respecto al capitalismo de mercado que ordena gozar, totalmente de acuerdo. Cuando hablaba de la lógica de consumo, me refería a la vertiente subjetiva de esto, que es un determinado periodo histórico, y el goce, ¿no? Un otro que ordena gozar, toca justamente lo pulsional. No se trata de la lógica del deseo, sino de la lógica de la pulsión, ¿no? Tiene que ver con el goce imperativo y tiene que ver con la compulsión. Compulsión. Bueno, no sé si me falta responder algo, me lo agregan y sigamos. Sí.
A ver, ¿por dónde iba? Acá. Susana, la colega que preguntó al principio, dice, me quedo pensando que nuestra generación vivió esto en la época de los militares, donde el miedo a la muerte de ellos se transmitía a nosotros y producía angustia ver a quienes debían protegernos tan vulnerables. Sí. Continúo. Paula, Sí. no sé cómo pronunciar el apellido, Kouyo Lijian, parece un apellido armenio, me parece. Quería preguntar acerca de las intervenciones en las desmentidas y no desde la represión. En estos días Sí. se mezclaron los espacios domésticos, laborales, escolares. O sea, vuelve esta pregunta, ¿no? Virginia Salomone dice, muy interesante esto que planteas de la lógica de la esperanza, excelente tu exposición, muchas gracias. Karina Fabiere, muy clara la presentación, cómo estar advertidos como analistas de estas adolescencias y los efectos post-COVID. Muchas gracias. Roxana Propato, gracias por esta excelente ponencia y la oportunidad de contextualizar la clínica en estos tiempos. Bueno, debe retirarse. Paula también agradece. Y Susana, el último comentario es, se han hecho trabajos de que produjo en lo que éramos adolescentes en la época de los militares, respecto a esa comprobación de que sus profesores, padres y adultos en general eran tan frágiles como los adolescentes y niños. No hay más preguntas, por lo menos no en el chat, ¿no? Claro, bueno, hay dos comentarios que remiten a la época de la dictadura. Sí, yo coincido, fue otro momento traumático, por supuesto, por muchos lados. Y me parece, yo no sé, hay trabajos escritos sobre esa época, en este momento no los tengo presentes, pero hay puntos en común, la angustia de muerte, de castración del otro, la fragilidad de muchos adultos, pero a diferencia de esto, primero no estaba el planeta entero comprometido. Hubo gente que se exilió y encontró cobijo, por ejemplo, en otros países, y después que estaban los ejecutores de la muerte, del peligro. Este virus tiene alguna característica, me parece, diferente. Una paciente al principio me decía, es que encima no me puedo ir a ningún lado. No me puedo ir a escapar de esto para irme a otro lugar. Es global y nadie, ningún humano está totalmente a salvo. Desnuda nuestra condición de vulnerabilidad, que la tenemos, pero la tenemos y aprendemos a defendernos, a buscar sostenes, a buscar referentes, la reprimimos, la negamos, la desmentimos, la forcluimos, depende de cómo responda cada quien. Bueno, en algún momento, espero que no en mucho tiempo, esto también va a haber pasado. Y ahí podremos pensar desde otro lugar, desde el post-COVID,
y podemos seguir elaborando, ¿no? Y yo creo que en tiempos difíciles la esperanza como sostén, y algo que vos leíste, que no sé quién lo mencionó, que es el pensamiento crítico, eso es lo que puede transformar algo a predominio de Tánatos en una experiencia que incluya mucho a Eros, de la cual salgamos habiendo capitalizado algo, ¿no? Son las 12:12. ¿Hasta qué hora tenemos o ya estamos o tenemos? Terminando. Tenemos hasta las 12:15. Por eso me parece que, a ver, no sé si querías decir algo más, Susana, pero si no tendríamos que ir terminando, porque se nos termina el tiempo. Bueno, entonces, lo que, además de despedirme y agradecer, lo que les voy a mandar, ¿te mando a vos, Rita, o a dónde? Sí, a mí. Alguna bibliografía, y en particular algo que quedó sin tiempo, que es la cuestión de las intervenciones en operatorias de desmentida y en este tipo de problemáticas. ¿Sí? Eso voy a mandar alguna bibliografía. Y cualquier cosa ustedes tienen mi mail o pueden acceder, cualquier cosa con todo gusto estoy disponible por mail para alguna pregunta más o lo que fuera. Perfecto. Sí. Nosotros queremos agradecer al Colegio de Psicólogos de San Isidro por facilitarnos la conexión de Zoom, a la presidenta Vero Gallegos y al vicepresidente Gastón Parodi. Queremos contarles que ya Carlos lo fue poniendo, que se pueden suscribir al canal de YouTube y al grupo de Google, en donde vamos poniendo información. Comentarles que nuestra próxima reunión va a ser el 22 de junio, el cuarto martes de junio, que en esa oportunidad el expositor va a ser Eduardo Smalinski y que el título de su clase va a ser "Me gustaría señalar que están bombardeando, consideraciones psicoanalíticas sobre los efectos de la pandemia". Y por último, queremos agradecerte, Susana, especialmente, lo han dicho varios, por tu claridad, por tu predisposición, y también en lo personal, ponderarte tus ganas de poder escuchar los comentarios y las inquietudes de los participantes para enriquecerte con las nuevas preguntas que van surgiendo, que es un poco lo que nos va pasando a todos. Así que si les parece, abrimos los micrófonos y le damos un aplauso a Susana y le agradecemos su participación. Muchas gracias, Susana. Hasta la próxima. Hasta pronto. Gracias. Gracias, hasta la próxima. Chao.